Capítulo 2. Conceptos fundamentales sobre la discapacidad. Para actuar en situaciones donde una persona con discapacidad atraviesa violencia de género, es importante que conozcamos primero los conceptos fundamentales sobre lo que significa tener una discapacidad. La discapacidad es un concepto que va cambiando con el tiempo. Este concepto se ha manifestado en diferentes modelos de interpretación. Aunque estos modelos actualmente existen, todas las personas en el mundo estamos de acuerdo en la obligación de reconocer y defender los derechos de las personas con discapacidad y garantizarles la igualdad de oportunidades. Hay muchos modelos de cómo pensar la discapacidad que han sido propuestos a lo largo de la historia. Los principales son tres. 1. Modelo de prescindencia. 2. Modelo médico rehabilitador. 3. Modelo social o de derechos humanos. Modelo de la prescindencia. Idea. Las causas de la discapacidad tienen un motivo religioso. Las personas con discapacidad son innecesarias, no aportan nada a la sociedad, tienen mensajes diabólicos, son la consecuencia del enojo de los dioses, sus vidas no merecen la pena ser vividas y son una carga para la familia o la comunidad. Acciones que se toman: apartar y eliminar a las personas con discapacidad, son objetos de caridad y sujetos de asistencia. Tratamiento social. La sociedad excluye a las personas con discapacidad, intenta eliminarlas, trata de encerrarlas en espacios para anormales, trata de aislarlas en lugares donde viven sectores vulnerables. Modelo médico rehabilitador. Idea. Las causas de la discapacidad son científicas. La discapacidad es un asunto biológico. Las personas con discapacidad no aportan nada a la sociedad. Tienen una enfermedad, esa enfermedad es una deficiencia, solo pueden servir si se curan o rehabilitan. Acciones que se toman: se busca curar a las personas con discapacidad con tratamientos médicos, tienen que parecer o portarse igual que las demás personas. Tratamiento social. La sociedad intenta curar a las personas con discapacidad. Mientras no lo logre, las encierra en instituciones, las aparta con su familia, les niega el derecho a una vida equiparable al resto de la ciudadanía. Modelo social o de derechos humanos. Idea. Las causas de la discapacidad son sociales. La discapacidad nace de la interacción entre la persona y un medio ambiente particular. Las personas con discapacidad son útiles. Pueden participar y contribuir a la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas si la sociedad elimina barreras. Todas las personas merecen respeto y ser valoradas aunque tengan una discapacidad. Acciones que se toman: se destaca la capacidad en vez de acentuar la discapacidad. Se respeta la diferencia sin discriminar. Se trabaja para la autonomía, la inclusión, la vida independiente, la capacidad para la toma de decisiones, la accesibilidad universal. Tratamiento social. La sociedad incluye a la persona con discapacidad. Promueve la igualdad de oportunidades a través de la accesibilidad, el diseño universal y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Fuente: elaboración propia basada en Romanaj Carvero, 2009, y Palacios, 2008. El modelo social es el más actual en todo el mundo y obliga a hacer acciones de inclusión. Como ejemplo de acción, podemos nombrar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención es el tratado internacional más importante sobre discapacidad que defiende el modelo social. En esta guía la vamos a llamar Convención. La Convención es un acuerdo de las Naciones Unidas de 2006 aprobado por la Resolución 61/106. Es ley en la Argentina desde 2008, Ley 26.378. Tiene el mismo valor en la Argentina que la Constitución Nacional. Esto según dice la Ley 27.044 de 2014. La Convención se firmó para que todas las personas con discapacidad sean respetadas y tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que las demás personas. Para lograrlo, los países que firmaron la Convención tienen la obligación de ofrecer accesibilidad, diseño universal y hacer los ajustes que necesitan las personas con discapacidad para que puedan elegir y decidir cómo vivir sus propias vidas y para que puedan participar plenamente en la sociedad. A su vez, la Convención crea una oficina para controlar que los países cumplan con la Convención. Esta oficina se llama Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta guía la vamos a llamar comité. Este comité hace observaciones generales y recomendaciones particulares tanto a la Argentina como a los países que firmaron la Convención sobre el alcance de los derechos y las obligaciones incluidos en la Convención. A continuación, presentamos algunas definiciones fundamentales tal y como las desarrollan la Convención
y los órganos de derechos humanos que la interpretan. Modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. La Convención se basa en las ideas que se conocen como modelo social de la discapacidad o modelo de derechos humanos. Este modelo entiende que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas y que deben ser respetadas y valoradas por igual porque todos somos seres humanos. También entiende que es obligación del Estado reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. A su vez, delega a los Estados deberes especiales de garantía de los derechos y obligaciones positivas para adecuar las políticas y los servicios a las necesidades de las personas con discapacidad. Según este modelo, la discapacidad no tiene que ver con las limitaciones de una persona, sino con las limitaciones que existen en la sociedad que impiden que esa persona pueda acceder a los mismos servicios, bienes y tecnología, y a los mismos derechos de las demás personas. Es decir, para este modelo, esa persona está en desventaja con el resto de las personas, porque queda fuera del modelo de la sociedad, que suele estar pensado para personas sin discapacidad. Por este motivo, el modelo social de la discapacidad asigna responsabilidades al Estado y a la sociedad para reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte, el modelo social o de derechos humanos incluye a todas las personas, tengan o no una discapacidad. Para este modelo, todas las personas tienen el mismo derecho a la dignidad, la igualdad, la libertad y no ser discriminadas. Este modelo también se ocupa de los grupos de personas que suelen ser más discriminados y estar más excluidos de la sociedad. Para entender por qué esos grupos de personas tienen mayores desventajas y para poder garantizar que se logre efectivamente la igualdad de oportunidades, es preciso analizar también la forma en la que se comportan varones y mujeres, las diferentes formas de discriminación y quiénes tienen poder en la sociedad. El modelo social de la discapacidad o modelo de derechos humanos permite garantizar la accesibilidad y la inclusión social a las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Para el modelo social, la discapacidad no es una enfermedad o un defecto individual, sino que tiene que ver con la forma en que una sociedad asegura que todas las personas pueden acceder por igual y a defender sus derechos, como así también a disfrutar los bienes y servicios. En este sentido, la discapacidad es creada por la misma sociedad que limita e impide la inclusión de todas las personas a causa de su modelo de normalidad limitante y excluyente. Cuando la sociedad no permite que las personas tengan los apoyos y ajustes que necesitan para acceder por igual a sus derechos, sus bienes y a los servicios, es muy difícil que esas personas puedan ser libres de decidir cómo vivir sus propias vidas. La deficiencia o diversidad funcional de una persona no es lo mismo que la discapacidad. La deficiencia o diversidad funcional tiene que ver con alguna característica de la persona, por ejemplo, alguna parte de su cuerpo que no es igual a la de la mayoría de las personas, o alguna parte del cuerpo o mente que no funciona de igual manera en las otras personas. En cambio, la discapacidad tiene que ver con las limitaciones de la sociedad que impiden a la persona con una deficiencia participar plenamente con los mismos derechos que la mayoría de las personas. La discapacidad no depende de una situación biológica, sino de las barreras sociales y de las relaciones de poder en la sociedad. Por ejemplo, no poder caminar es una deficiencia, pero no poder subir un edificio porque hay escaleras es una discapacidad. No poder hablar es una deficiencia, pero no poder comunicarse porque no hay apoyo técnico o un intérprete es una discapacidad. Por eso el artículo 1 de la Convención explica que las personas con discapacidad son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, y que al interactuar con diferentes barreras no pueden participar de la sociedad de forma plena y real como todos los demás. En el preámbulo, la Convención reconoce también que la discapacidad es un concepto que va cambiando y que se relaciona con cómo las personas interactúan con las barreras del entorno que impiden o limitan su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Tipos de discapacidad. Si bien la discapacidad es un concepto dinámico que evoluciona de acuerdo al contexto en el que se desarrolla y las adaptaciones de la sociedad para la inclusión de las personas en igualdad de condiciones, resulta útil hacer un recorrido por los distintos tipos de discapacidad. Discapacidad auditiva. Una persona tiene discapacidad auditiva cuando pierde total o parcialmente la audición. Esta discapacidad también se llama hipoacusia y puede tener diferentes grados. Hipoacusia leve. La persona puede oír, pero le cuesta mucho oír sonidos, por ejemplo, cuando hablamos bajo o las consonantes al final de la palabra. Hipoacusia moderada. La persona puede oír, pero le cuesta entender lo que dice la otra persona, por ejemplo, escuchar los sonidos de las vocales, pero no las consonantes. Hipoacusia grave.
La persona puede oír muy poco, solo distingue los sonidos fuertes, por ejemplo la bocina de un auto. Hipoacusia profunda. La persona no puede oír, solo puede sentir las vibraciones de los sonidos más fuertes. Estas personas pueden ser sordas. La discapacidad auditiva no se ve, por eso se llama invisible. Sin embargo, nos podemos dar cuenta porque la persona usa audífonos en las orejas, se comunica con lengua de señas o imita sonidos. La discapacidad se puede dar por causas genéticas o hereditarias, por algún problema que afectó sus oídos antes de nacer o en el nacimiento, por alguna enfermedad, infección o accidente. La comunidad sorda suele comunicarse en lengua de señas. Esta es su lengua materna. Cada país tiene su propia lengua de señas. En Argentina se llama lengua de señas argentina. La lengua de señas se habla con las manos, el cuerpo y las expresiones de la cara. Es una lengua viva, por lo que cada tanto aparecen palabras nuevas y formas nuevas de decir las cosas, como con cualquier idioma. Las personas sordas primero aprenden la lengua de señas, después aprenden a leer y a escribir en español, aunque no todas las personas sordas saben español. Las personas sordas que no saben bien español tienen muchas más dificultades para relacionarse con el resto de las personas que no son sordas y no saben lengua de señas. Discapacidad visual. Una persona tiene discapacidad visual cuando no puede ver bien o no puede ver nada. Puede ser que vea objetos borrosos o que no los pueda ver. Las personas con esta discapacidad pueden ser ciegas, la persona no puede ver nada o casi nada, o tener baja visión. La persona no puede ver bien, pero puede mejorar su visión usando anteojos, lentes o con apoyo de tecnología. La discapacidad se puede dar por causas genéticas o hereditarias, por algún problema que afectó sus ojos antes de nacer o durante el nacimiento, o por alguna enfermedad o accidente. Hay distintos apoyos para las personas con discapacidad visual. Textos impresos con sistema de braille, letras grandes, colores que resaltan en los textos, tecnologías que leen en voz alta lo que está escrito en la pantalla, bastones de color blanco o de color verde, y perros guía. El braille es una forma de lectura y escritura con puntos de relieve en una hoja. Las personas que saben leer braille tocan la hoja con puntos y reconocen las letras para poder leer. Los bastones ayudan a las personas ciegas o con baja visión a orientarse y evitar obstáculos cuando caminan. De acuerdo con la ley número 25.682, las personas ciegas deben utilizar bastón de color blanco y las personas con baja visión bastón color verde. Ambos son exactamente iguales, pero el color permite a las demás personas identificar el tipo de discapacidad visual. Los perros guía son perros que están especialmente adecuados para acompañar a las personas con discapacidad visual. Solo el dueño o la dueña puede tocar o acariciar a su perro guía. Discapacidad motriz. Una persona tiene discapacidad motora o motriz cuando no puede mover brazos o piernas. Esto le dificulta realizar actividades motoras convencionales. Por ejemplo, puede ser que no pueda mover algún brazo o alguna pierna, o que no pueda mover ningún brazo o ninguna pierna. Las personas con discapacidad motora pueden tener movimientos que no pueden controlar. Dificultades para caminar, dificultades para agarrar cosas, poca fuerza, dificultades para hacer cosas con sus manos, dificultades para hablar, entre otras. La discapacidad motora puede ser de diferentes clases. Por el movimiento, donde la persona puede no tener fuerza para hacer un movimiento, eso se llama paresía, o la persona no puede hacer un movimiento, eso se llama plegía. Y la otra clase es por las partes del cuerpo, donde la persona puede tener dificultad para mover alguna parte del cuerpo, y esas dificultades tienen nombres distintos: monoplegía, hemiplegía, diaplegía, paraplegía y cuadriplegía. Las personas con discapacidad motora tienen muchas dificultades para lograr su independencia por las barreras arquitectónicas en los objetos o servicios presenciales. Muchas barreras existen porque las ciudades tienen veredas rotas o los edificios no tienen baños o ascensores adaptados, rampas o el transporte público no es el adecuado. Discapacidad intelectual. Una persona tiene discapacidad intelectual cuando tiene alteradas de manera permanente alguna de las funciones intelectuales como la orientación, la energía, el impulso, la atención, la memoria, el cálculo, y por este motivo se dificultan algunas actividades cotidianas. Por ejemplo, comunicarse con otras personas, hacer tareas del hogar, cuidar su higiene personal y sus cosas, aprender cosas nuevas, acordarse de cosas, entender las cosas que pasan o las cosas que hace, tomar decisiones, hacer cosas por sí misma. Muchas de las personas con discapacidad aún enfrentan obstáculos para lograr ser independientes. En estos casos,
necesitan apoyos especializados terapéuticos y pedagógicos. Por eso, el entorno es un factor clave para promover su desarrollo e inclusión. Así, la familia, las instituciones a las que concurre y la comunidad en general juegan un papel fundamental para que pueda tomar decisiones sobre su propia vida. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es una situación permanente y es uno de los tipos de discapacidad más diversos. La discapacidad intelectual puede ocurrir por causas genéticas como el síndrome de Down, congénitas, desarrolladas durante la gestación o el nacimiento, adquiridas por daños cerebrales al sistema nervioso central, por golpes, enfermedades, infecciones o intoxicaciones, y sociales, por dificultades en el entorno como malnutrición, violencia familiar y abandono. Algunas definiciones de este tipo de discapacidad incluyen los trastornos del espectro autista, TEA, en esta categoría, dado que la Organización Mundial de la Salud incluyó sus consecuencias en la clasificación de funcionamiento, discapacidad y salud desde el 2001. Discapacidad psicosocial. Una persona tiene discapacidad psicosocial cuando tiene dificultades permanentes o temporales para entender y resolver situaciones de la vida cotidiana y eso afecta su conducta con los demás. Esas dificultades pueden afectar, por ejemplo, la forma en que una persona organiza rutinas, se relaciona con otras personas, maneja el estrés, los impulsos, las emociones, presta atención, aprende, se acuerda de las cosas. Por eso, las personas con discapacidad psicosocial tienen muchas dificultades en actividades de educación, sociales y laborales. Este tipo de discapacidad puede ocurrir por causas diversas: genéticas, factores epigenéticos, polimorfismos genéticos combinados, adquiridas por daños cerebrales, al sistema nervioso central, por accidentes, enfermedades, infecciones o intoxicaciones, y sociales o ambientales, por dificultades en el entorno como malnutrición, violencia familiar, abandono o abuso sexual. Es uno de los grupos más diversos en relación con la cantidad de discapacidades que la integran y es, además, uno de los tipos de discapacidad con reconocimiento más reciente. La discapacidad psicosocial puede durar un tiempo o toda la vida. Es temporal cuando la persona tiene una crisis psicótica, depresión, estrés por un trauma y pasada esa situación puede volver a su vida social y laboral. En cambio, se vuelve permanente cuando no puede superar esa situación a causa de la estigmatización, la falta de tratamiento integral o dificultades para poder desarrollarse en el entorno y por la misma naturaleza severa de su estado. Capacidad jurídica. La capacidad jurídica significa que una persona puede hacer las cosas que le permiten sus derechos y es responsable de sus obligaciones. Todas las personas tenemos capacidad jurídica. Existen dos tipos de capacidad. Capacidad de goce significa tener derechos. Todas las personas somos titulares de derechos, es decir, tenemos igualdad de derechos. Y capacidad de ejercicio significa poder ejercer esos derechos y cumplir con las obligaciones. Para esto, las personas tienen que ser capaces de comunicar su opinión sobre un asunto o expresar su voluntad. La capacidad de ejercicio no fue siempre igual para todas las personas. Hace tiempo, solo tenían capacidad de ejercicio los varones mayores de edad que no tenían ninguna discapacidad y que eran propietarios. Mucho tiempo después lograron tener capacidad de ejercicio las mujeres, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Este logro fue porque se firmaron acuerdos internacionales muy importantes que impulsan el paradigma social de los derechos humanos y son principalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención de los Derechos del Niño. La Convención explica en su artículo 12 que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. Esto significa que todas las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas sin que nadie lo haga por ellas. Las personas con discapacidad tienen derechos y deben poder ejercerlos en igualdad de condiciones con las demás personas. Por otro lado, la Convención exige a la Argentina y a otros países que firmaron la Convención que diseñen e implementen estrategias, como por ejemplo, ajustes razonables y sistemas de apoyo para garantizar el derecho de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación establece reglas generales sobre la capacidad y también protege la capacidad jurídica de todas las personas. Además, desarrolla el principio de la no sustitución. Esto significa que ninguna persona puede ser sustituida en el ejercicio de sus derechos a menos que esté totalmente imposibilitada para hacerlo. Por ejemplo, por estar inconsciente.
El artículo 31 menciona las reglas generales sobre los límites de la capacidad jurídica. La regla más importante es que nadie puede tomar una decisión por otra persona, salvo que a esa persona le sea imposible. Por ejemplo, porque la persona no reacciona ni se comunica, o no entiende lo que está pasando. También existen reglas especiales que tiene que seguir una persona cuando toma decisiones por otra. A continuación, mencionamos las reglas del artículo 31 sobre los límites de la capacidad jurídica. Todas las personas tienen capacidad jurídica aunque estén internadas en una institución. Los límites a la capacidad solo pueden ser en pocos casos y para proteger a la persona que no puede decidir sola. Para limitar la capacidad de una persona tiene que haber un juicio. En ese juicio tienen que intervenir distintos profesionales. Para el tratamiento médico también tienen que intervenir varios profesionales. Todas las personas tienen derecho a recibir información accesible y que pueden entender. La persona que puede llegar a tener capacidad limitada tiene derecho a participar en el juicio sobre su capacidad. Si no puede pagar la ayuda de un abogado o una abogada, va a recibir ayuda gratis. Si hay varias opciones para el tratamiento de una persona, siempre hay que elegir la opción que le quite menos derechos y libertad. La capacidad jurídica también significa que las personas pueden ejercer derechos sobre su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, si quiere o no quiere tener hijos o hijas. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación dispuso en la Resolución 65/2015 que todas las personas tienen capacidad para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, salvo que un juez o una jueza diga lo contrario. Los límites a la capacidad únicamente valen en caso de que exista una sentencia judicial específicamente relacionada con la toma de decisiones en salud reproductiva. Nadie puede tomar decisiones por otra persona en temas de salud sexual y reproductiva si esa otra persona no recibió apoyo y ajustes para tomar sus propias decisiones. Todas las personas que no reciben ese tipo de sentencia deben ser tenidas como capaces por el sistema de salud. Los sistemas de salud tienen que permitir que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos a la salud de manera autónoma, recibir atención de salud de forma accesible y de mejor calidad posible. La capacidad jurídica es una protección para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por decisión propia en igualdad de condiciones que las demás personas. Diseño universal. El diseño universal es el diseño de productos, entornos y servicios para que puedan usarlo todas las personas al máximo posible sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. El diseño universal facilita el uso a todas las personas, no solo a las personas con discapacidad. Su objetivo es garantizar la accesibilidad de la mayor cantidad de personas sin que deban desarrollarse productos diferenciados para cada grupo de población. Por ejemplo, el desarrollo arquitectónico de las ciudades, edificios, casas, departamentos y oficinas debe considerar la necesidad de personas con movilidad reducida, ciegas o con baja visión, de baja talla, entre otras, al momento de ser diseñadas para que la mayor cantidad de personas puedan usar en igualdad de condiciones ascensores, entradas y baños. Los países que firmaron la convención están obligados a facilitar que los servicios, los productos, equipos e instalaciones tengan un diseño universal que requiera la menor adaptación posible y el menor costo. También están obligados a brindar ayuda, información y apoyos en un lenguaje que todas las personas puedan entender. El comité aclaró que la obligación del diseño universal o tecnologías de apoyo no depende de que haya personas con discapacidad. Por ejemplo, un edificio tiene que tener rampas aunque no esté viviendo ahí una persona que use silla de ruedas. Para atender situaciones de violencia de género, también tiene que haber servicios de apoyo y cosas que tengan un diseño universal. Por eso, la información también debe tener un diseño universal. El diseño universal permite que la información sea accesible para que la mayoría de las personas pueda recibir y entender un mismo mensaje. Una información accesible puede tener subtítulos, letra grande o lenguaje fácil. Además, esa información debe tener un diseño especial para ciertos grupos. Por ejemplo, estar en un video en lengua de señas, estar en un audio o en un video con imágenes o contenido visual, estar impresa en braille, entre otras alternativas. El diseño universal respeta las diferencias entre las personas y propone pensar en todas esas diferencias desde el principio para que una misma cosa o servicio pueda servir a la mayor cantidad de personas, independientemente de su edad, habilidad o cualquier otra condición. Ajustes razonables. Los ajustes razonables son las adaptaciones que no pudieron preverse a través del diseño universal y que se hacen en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás.
Negar a una persona ajustes razonables es discriminar a esa persona. Si bien el diseño universal propone una solución de accesibilidad desde el principio, los ajustes razonables proponen soluciones de accesibilidad desde el momento en que los pide una persona con discapacidad, o una persona que acompaña o cuida a la persona con discapacidad. Estos ajustes se llaman razonables porque consideran la limitación de recursos y tecnología para adaptar servicios, entornos y productos a las necesidades particulares de una persona o de un grupo de personas. Por este motivo, los ajustes razonables deben realizarse en el momento en que la situación concreta se presente. Los ajustes razonables pueden ser muy diferentes, por ejemplo, permitir a una persona de confianza que acompañara a la persona con discapacidad en un juicio, modificar los espacios de atención al público, u ofrecer equipamiento y dispositivos especiales como sillas o computadoras para que una persona con discapacidad las pueda usar. La necesidad de ajustes razonables debe interpretarse de manera amplia. Esto significa que los ajustes no solo deben hacerse pensando en las personas con discapacidad, sino también en aquellas que, no siéndolo, estén al cuidado de una persona con discapacidad. Por otro lado, los ajustes deben ser razonables en el sentido de que no deben respetar una carga excesiva para quien debe realizarlos. Por ello, para evaluar su realización, se toma en consideración que estos sean necesarios, adecuados y viables desde el punto de vista legal y práctico. Muchas veces los ajustes pueden ser tan caros que no se pueden conseguir y hay que intentar con otro apoyo. Por eso, la idea de cuáles pueden ser los ajustes razonables depende del lugar y del momento. Para saber si un ajuste es razonable o no, hay que pensar la relación costo-beneficio para la persona que tiene la obligación de dar un ajuste razonable, la relación costo-beneficio para la persona con discapacidad y cuánto le va a costar a la persona con discapacidad si no se implementan los ajustes. La persona que tiene la obligación de dar el ajuste razonable es quien tiene que probar si ese ajuste es razonable o no. En esta línea y en relación con el acceso a la salud, la resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación explica que las personas con discapacidad también tienen derecho a tener ajustes razonables para cuidar su salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, espacios de consulta adecuados o instrumental de revisión y métodos de diagnóstico adecuados. Los servicios de atención de situaciones de violencia de género tienen que permitir hacer ajustes razonables cuando las personas con discapacidad los necesitan. Es primordial garantizar el acceso a la salud, a la justicia y a la educación de todas las personas. Los ajustes razonables protegen el derecho de igualdad de las personas con discapacidad. Siempre podemos pensar alguna forma posible de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Sistema de apoyos para la toma de decisiones. Dar apoyo significa ayudar o acompañar a una persona que lo necesita para que pueda hacer actividades cotidianas, tomar decisiones y participar en la sociedad. Todas las personas necesitamos apoyo de otras en algún momento. Algunas pueden necesitarlas toda su vida. Si bien algunas formas de apoyo se han integrado de forma natural en el diseño social, otras, como algunas de las que necesitan las personas con discapacidad, requieren un diseño específico y la colaboración del Estado, la comunidad y la persona con discapacidad para ser efectivas. Los sistemas de apoyo son recursos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información y tomar decisiones de manera libre, autónoma e informada. En esta línea, el Código Civil y Comercial de la Nación define como apoyo cualquier forma de ayuda para que una persona pueda tomar sus propias decisiones sobre su vida, sus bienes y sobre los derechos y las obligaciones que tiene. Las medidas de apoyo son para que una persona pueda tomar sus propias decisiones con la mayor libertad posible, comunicarse y entender, y conocer y usar sus derechos. Los estados tienen la obligación de proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que necesiten para tomar decisiones y ejercer su capacidad jurídica. Estos apoyos pueden ser muy distintos. Por ejemplo, personas de confianza que ayuden a las personas con discapacidad, apoyo entre pares, esto es, de otras personas con discapacidad, información comprensible para que pueda conocer y defender sus derechos, y el uso de tecnologías para tomar decisiones. Los apoyos para tomar decisiones no tienen un límite como los ajustes razonables. Cuando los apoyos son necesarios, entonces son también obligatorios. Son las personas con discapacidad las que eligen si quieren o no tener ese apoyo. Por ejemplo, la persona con discapacidad puede proponer al juez o a la jueza que decide sobre su capacidad los nombres de las personas que pueden ser su apoyo. El juez o la jueza debe decidir si esas personas pueden ser apoyo y va a asegurar que esas personas no se aprovechen de la persona que lo necesita. La decisión del juez o la jueza
tiene que aclarar cuáles y cómo van a ser los apoyos. Si es necesario, esa decisión tiene que estar inscripta en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. El Ministerio de Salud de la Nación también resolvió, resolución 65/2015, que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyos para que puedan comprender la información que reciben y así poder tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Consentimiento informado. El consentimiento informado es la autorización que da una persona para que le hagan un tratamiento de salud porque entendió su estado de salud, las opciones que tiene para la atención en relación con procedimientos diagnósticos y terapéuticos y las consecuencias de cada procedimiento diagnóstico y terapéutico y las condiciones para su realización. Por regla general, el consentimiento informado se expresa verbalmente y se deja constancia en la historia clínica. De forma excepcional, la persona que da su permiso tiene que firmar un documento para realizar algunas operaciones o tratamientos importantes. El consentimiento informado es un derecho de todas las personas con o sin discapacidad para proteger las decisiones sobre su propia salud. Por este motivo, nunca se pueden hacer operaciones o tratamientos médicos sin su autorización. En el caso de las personas con discapacidad, debe garantizar que cuentan con los apoyos, ajustes razonables y salvaguardas cuando sea necesario, para que puedan manifestar de manera libre e informada su voluntad en igualdad de condiciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el 2016 que todos los países tienen la obligación de asegurar que las personas den su consentimiento informado para todos los tratamientos de salud, ya que es una forma de defender derechos humanos como la dignidad, la libertad personal, la atención a la salud y en particular la salud sexual y reproductiva, la vida privada y familiar. En este sentido, la Convención obliga a todas las personas que dan servicios de salud a atender a las personas con discapacidad con la misma calidad que las demás personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado. Eso significa que las personas con discapacidad tienen que poder dar su consentimiento informado. En Argentina, los consentimientos informados tienen que cumplir con las reglas del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley número 26.529. Para poder tomar decisiones sobre la propia salud, es fundamental que la persona reciba y entienda información sobre su estado de salud y los posibles tratamientos para su situación particular, los riesgos y beneficios de cada posible tratamiento, los derechos que tiene para su cuidado de su propio cuerpo y su salud, y las leyes que protegen sus derechos. En este sentido, tanto la información que reciben las personas como el proceso de decisión y su expresión deben tener en cuenta qué discapacidad tiene, habilidades para la comunicación y comprensión de la información, como así también habilidades para expresar su voluntad. Si es necesario, una persona con discapacidad puede dar su consentimiento informado con apoyos o ajustes razonables. Por ejemplo, un consentimiento informado puede tener apoyos como un audio para las personas que no puedan firmar, un texto impreso en braille para personas ciegas, un video de lengua de señas para personas sordas o un texto adaptado en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. En algunos casos, un juez o una jueza puede decidir cuál es el mejor apoyo para el proceso de consentimiento informado. El consentimiento informado para la atención de salud sexual y reproductiva también es muy importante porque muchas veces las personas con discapacidad no tienen libertad para decidir sobre estos temas. La resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación explica que las reglas generales sobre consentimiento informado tienen la misma fuerza para proteger los derechos de las personas con discapacidad. También aclara que las personas con discapacidad de cualquier edad tienen derecho a tener apoyos y ajustes razonables para dar su consentimiento informado sobre los servicios de salud sexual y reproductiva. En este sentido, las personas que atienden la salud de personas con discapacidad tienen que garantizar el pleno respeto de sus derechos, como así también asegurar que la persona de apoyo no decida por la persona con discapacidad sin consultarla ni se aproveche o mienta a esa persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona que atiende la salud de una mujer sorda tiene que asegurar que la persona intérprete le explique toda la información y no solo una parte, y que le dé toda la información por escrito. Por último, la información sobre salud sexual y reproductiva que reciben las personas con discapacidad no tienen que incluir estereotipos y prejuicios de lo que las personas con discapacidad pueden o no pueden hacer. Esa información tampoco tiene que decir si una decisión de salud sexual o reproductiva está bien o está mal, porque la persona tiene una discapacidad. El consentimiento informado es un derecho de todas las personas, con o sin discapacidad, para proteger las decisiones sobre su propia salud. Interseccionalidad. La discriminación múltiple significa que una persona es discriminada por dos o más motivos distintos.
Por ejemplo, una persona es discriminada porque tiene una discapacidad y además es discriminada porque es travesti. La discriminación interseccional significa que las personas son discriminadas por tener una discapacidad y por su situación personal, edad, origen étnico, religión, ser de otro país, ser refugiado o refugiada, su orientación sexual, identidad de género. A veces se entrecruzan estas situaciones de desventaja. Cuando se entrecruzan situaciones de desventajas, la discriminación es más grave. Por ejemplo, una persona que es mujer, tiene una discapacidad, menos ingresos económicos y viene de otro país, vive muchas discriminaciones que se entrecruzan y agravan su situación de vulnerabilidad. Este es un ejemplo de discriminación interseccional. Otro ejemplo de discriminación interseccional es cuando a una mujer ciega se le niega el acceso a servicios de planificación familiar, ya que no puede leer la información que le brindan sobre salud sexual y reproductiva. No solo la discriminan porque es mujer, sino también porque es ciega. Esa falta de información accesible afecta su derecho a elegir cómo y cuándo formar una familia. Es una discriminación interseccional de género y discapacidad. El comité explicó en 2016 que las mujeres con discapacidad atraviesan más situaciones de discriminación múltiple e interseccional que otras personas con discapacidad. Luego, en 2019, el experto independiente de Naciones Unidas incluyó también como grupo que experimenta más casos de discriminación múltiple a las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales LGBTI+, con discapacidad. Las mujeres y las LGBTI+, que además tienen una discapacidad, tienen más riesgo de atravesar situaciones de violencia. Por eso, las personas que atienden casos de violencia tienen que tener en cuenta la interseccionalidad, evitar poner etiquetas o estereotipos a las personas y dar soluciones a situaciones concretas de violencia contra personas discriminadas. El enfoque interseccional es fundamental para comprender las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres y LGBTI+, y así poder diseñar e implementar políticas públicas contra la violencia de género.